¿Quieres saber cuál es la mejor marca de finasteride y de dutasteride para el tratamiento de tu alopecia androgenética? En este vídeo te lo vamos a contar todo sobre las diferentes marcas de estos dos fármacos. Además, quédate hasta el final del vídeo porque hablaremos también de formulación magistral, si es mejor o es peor que los medicamentos comerciales para el cuidado del cabello. Son dos temas súper importantes para hacer un buen tratamiento capilar, así que no te separes de la pantalla porque ¡comenzamos! Finasteride y dutasteride son posiblemente los fármacos orales más utilizados para el tratamiento de la alopecia androgenética, con el permiso, eso sí, de minoxidil oral que está cada vez más en auge. Ambos medicamentos, finasteride y dutasteride, funcionan reduciendo el efecto de las hormonas masculinas sobre la caída del cabello. El problema con el que nos encontramos es que en la farmacia podemos ver diferentes marcas de finasteride o de dutasteride y muchas veces puedes tener dudas sobre cuál va a ser la mejor en tu caso particular. Por ejemplo, en España hay más de 10 marcas diferentes de finasteride, como pueden ser finasteride Zinfa, Propecia, finasteride Normon, Aloker, finasteride Sandoz, entre otras muchas. Por su parte, dutasteride no se queda para nada corto y tiene también diferentes marcas como son Avidart, Zinfa, Stada, Tecnigen, Pensa, etc. Además, estos fármacos también los puede hacer el farmacéutico mediante una formulación magistral en la farmacia, de lo que hablaremos más adelante. Pero por si esto fuera poco, en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos, México, Argentina, etc., los medicamentos reciben otros nombres distintos, con lo cual ya el lío es tremendo. Claro, cuando tienes tantas marcas y tantas opciones para elegir, lo que piensas es ¿cuál es la mejor para mi alopecia? Y para contestar a esta pregunta, que muchos nos habéis hecho, vamos a ir desgranándolo poquito a poquito para que lo entiendas a la perfección y puedas tomar la mejor decisión en tu caso particular. Por cierto, si tienes alguna otra duda, como hicieron estos espectadores del canal, puedes dejárnosla en comentarios y estaremos encantados de responderlas. Y ahora sí vamos a volver al tema de las marcas de finasteride y de dutasteride. Lo primero que tenemos que entender es por qué hay tantas marcas de estos medicamentos. Y esto está relacionado con quién tiene la patente del producto, es decir, quién puede fabricarlo. Normalmente la duración de una patente farmacéutica es de 20 años, es decir, desde que un laboratorio patenta la molécula hasta que otros laboratorios puedan utilizar esta molécula pasan 20 años. Durante este tiempo ningún otro laboratorio la puede utilizar en sus productos. Y lo curioso de este hecho es que el tiempo no empieza a contar desde el momento en el que el medicamento se introduce en el mercado, sino en el momento en el que se realiza la patente. Y como la patente se suele hacer cuando todavía se está investigando el producto para que nadie robe la idea, los años que dura la investigación, que son normalmente unos 10 años, se descuentan de estos 20 años. Por lo tanto, cuando han pasado 20 años desde la patente, o bien cuando han transcurrido aproximadamente 10 años desde que el producto ha salido al mercado, la molécula puede ser utilizada ya por otros laboratorios. De este modo, en el caso de finasteride y de dutasteride, podemos decir que hay tantas marcas porque tanto uno como el otro hace más de 20 años que fueron patentados por los laboratorios que los desarrollaron. Y si ya tenemos claro por qué hay tantas marcas, sigamos con el razonamiento para ver qué marca es la mejor para tratar tu alopecia. Y es ahora donde tenemos que entrar en el pantanoso terreno de los medicamentos genéricos, pero que vamos a ir transitando con mucha claridad para que lo entiendas perfectamente. Cuando se habla de medicamentos genéricos y se comparan con medicamentos innovadores, las discusiones pueden llegar a ser acaloradas. Y no solamente entre los pacientes que aseguran que una marca les funciona mejor que la otra, sino incluso entre los propios profesionales que también prefieren unas marcas a otras. Para que las agencias reguladoras autoricen la comercialización de un medicamento, el que sea, finasteride, dutasteride o cualquier otro, se tiene que hacer un proceso riguroso de evaluación. Durante este proceso se verifica la calidad químico-farmacéutica, se evalúa la eficacia y la seguridad y se establece cómo se va a usar. En todo este proceso se debe considerar detenidamente que la relación beneficio-riesgo sea evidentemente favorable. En este contexto hay que decir que existen algunas diferencias entre los medicamentos genéricos y los medicamentos nuevos, que llamaremos, como hemos dicho antes, innovadores, que pueden tener cierta importancia. Es verdad que en esencia los medicamentos genéricos y los innovadores no difieren en cuanto a las garantías de calidad químico-farmacéutica, en cuanto a su composición, el proceso de fabricación, su estabilidad o sus impurezas. Si se demuestra que tienen una bioequivalencia similar, el medicamento se aprueba con las mismas indicaciones que se aprobaba el original. Sí puede variar en la forma de la pastilla o de la cápsula, no tiene que tener la misma forma o el mismo color, pero sí tiene que ser la misma forma farmacéutica. Así, la primera conclusión que podemos extraer es que las diferentes marcas de finasterida y de dutasterida van a tener el mismo principio activo, la misma cantidad de molécula y van a ser bioequivalentes, es decir, con la misma actividad biológica sobre el cabello.
¿Entonces son intercambiables los medicamentos genéricos con los medicamentos innovadores? O dicho de otro modo, si siempre has tomado la misma marca de finasteride, ¿pasa algo si lo cambias por un genérico? Y la respuesta sería que no hay ningún problema en cambiar. La demostración de bioequivalencia permite asumir la intercambiabilidad del genérico con el medicamento de referencia. Pero no solo eso, sino que también se reconoce la intercambiabilidad con los demás medicamentos genéricos bioequivalentes. Si vas a una farmacia y te dan una marca diferente a la que tomabas normalmente, no hay ningún problema. El efecto sobre el cabello va a ser equivalente. Por lo tanto, y como primer resumen, no existe una marca de finasteride o de dutasteride que sea superior a la otra. Todas tienen el mismo principio activo y una actividad biológica equivalente sobre nuestro cabello. Pero ojo, esto solamente lo podemos asegurar con los medicamentos que pasan los controles que decíamos de las agencias reguladoras nacionales. Comprar estos medicamentos por internet, quizá en el sudeste asiático o en la India, como algunos pacientes nos han comentado en la consulta, no es lo más recomendable porque no podemos asegurar que contengan lo que prometen y podemos tener serios problemas. En el mejor de los casos puede que no tengan nada y sean como tomarte una pastilla de azúcar, pero lo malo es que pueden tener otros compuestos o otras dosis que pueden ser perjudiciales. Nuestro consejo es no comprar medicamentos si no podemos asegurarnos de la fiabilidad del producto. ¿Y qué pasa con la formulación magistral de finasteride o de dutasteride? ¿Es mejor o es peor, David? Pues Laura, la formulación magistral por sí misma no es ni mejor ni peor, tiene sus pros y sus contras, así que vamos a verlo. El principal problema de la formulación magistral es que, aunque es infrecuente, puede haber errores en la formulación. Es decir, puede que la cantidad del producto que contiene la pastilla no sea la adecuada. Repetimos que es muy poco frecuente que esto pase, pero hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de los inconvenientes de la formulación magistral. Es verdad que en los productos comerciales también puede tener este tipo de error, pero es todavía menos probable que esto ocurra. El segundo problema de la formulación magistral es que el coste económico suele ser un poco más alto que el de los medicamentos comercializados, aunque quizá esto valga la pena según en qué casos. Sin embargo, hay dos cuestiones que son muy favorables a la formulación magistral. La primera es que los excipientes que llevan las pastillas comerciales pueden generar alergias o intolerancias. Te recordamos que los excipientes son todo aquello que lleva la pastilla además del principio activo. No tienen efecto sobre el pelo, pero algunos, como por ejemplo la lactosa, pueden dar alergias o intolerancias. Y si eres intolerante a la lactosa, pues este en concreto no te va a ir bien. Efectivamente, actualmente en las farmacias pueden hacer formulaciones mucho más personalizadas y que no contengan el excipiente que a ti no te va bien, sea lactosa o sea cualquier otro. Y la segunda gran ventaja de la formulación magistral es que se pueden combinar varios principios activos. Por ejemplo, sabemos que en minoxidil oral se tiene que hacer una fórmula magistral porque no está comercializado a las dosis necesarias para la alopecia androgenética. Si además te han recomendado tomar finasteride o dutasteride oral, se puede combinar todo en la misma pastilla y así solo tienes que tomar un comprimido al día. Esto, además de ser más cómodo y mejorar el cumplimiento del tratamiento, es más económico que comprar las dos pastillas y tomarlas por separado. Por lo tanto, y resumiendo todo lo dicho hasta ahora, 1. No podemos decir que una marca de dutasterida o de finasterida sea mejor que otra. 2. Se considera que unas marcas y otras son intercambiables. 3. No recomendamos la compra de medicamentos que no sepamos que tienen un estricto control farmacéutico. 4. Las formulaciones magistrales tienen sus ventajas y sus inconvenientes que hay que conocer. Como te decimos siempre, no te olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho y si quieres ver más vídeos sobre medicina capilar te recomendamos que veas este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.